Muchas gracias a cada uno de ustedes. Es un honor el presentarles el comentario número 3 de la lección de escuela sabática. Agradezco también a ustedes por suscribirse a este canal. Muchas gracias. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias por la libertad de estudiar tu palabra. Bendícenos en este tiempo de estudio y que tu Santo Espíritu nos ayude a través de esta lección. En nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, es nuestra súplica. Amén. La lección número 3 tiene como título Jesús, el Hijo prometido. Y a manera de introducción debemos decir que el plan de salvación había sido diseñado antes de la creación del mundo. Lo leemos eso en Apocalipsis 13:8, donde dice, pues Cristo es el Cordero el cual fue inmolado o sacrificado desde el principio del mundo. De manera que cuando Adán y Eva pecaron, ellos recibieron la promesa de un Salvador. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer que menciona aquí está refiriéndose a Cristo Jesús. A Abraham también le fue dado aquella promesa. Cuando leemos Génesis 22:18, en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra. La explicación de este texto lo encontramos en Gálatas 3:16, donde dice que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Salmo 89, verso 27 al 29, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será siempre con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. El rey David también recibió la promesa de un Mesías, de un Salvador. El cumplimiento lo encontramos en Gálatas 4:4, cuando dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley. Por lo tanto, estos postreros días, el nacimiento de Cristo Jesús se refiere al tiempo del cumplimiento de aquella promesa. El día domingo tenemos el título en estos postreros días. Leemos el texto encontrado en Hebreos 1, del 1 al 2, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios utilizó profetas para comunicarse con su pueblo. Moisés, como líder y profeta de Israel, fue el que recibió las revelaciones de Dios para su pueblo. Éxodo 20:19 dice que el pueblo de Israel escogió a Moisés, diciéndole, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Por lo tanto, Dios se comunicó con su pueblo a través de los profetas, utilizando diversos medios. Por ejemplo, utilizó parábolas, narrativas, confrontaciones, proverbios, sueños, visiones y profecías. Cuando el texto dice en estos postreros días, se refiere a dos aspectos. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, cuando menciona postreros días o tiempos del fin, está apuntando, está señalando a la era del Mesías, al tiempo cuando el Señor Jesús iba a nacer, el tiempo que iba a estar en la tierra. Cristo, el Hijo, es la revelación del Padre. Él revela el carácter del Padre y la voluntad del Padre para todos aquellos que alcanzaron los postreros días.
en un segundo aspecto. Cuando dice los postreros días o el tiempo del fin, se refiere a los últimos momentos, los últimos días de la historia de la tierra, de acuerdo al profeta Daniel. Cuando leemos Daniel 8:17, donde dice que vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, la expresión postreros días en un primer momento se refiere al tiempo del Mesías, y en un segundo aspecto se refiere al tiempo previo antes de la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Leemos el texto de Isaías 2, verso 2, donde dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Al final de los tiempos, el tiempo en el que el Señor Jesús, el Mesías, vivió, fue confirmado. La gente, las personas vinieron a él, llegaron al conocimiento del Padre a través de Cristo Jesús. Con su primera venida, Cristo Jesús trajo las promesas del Padre. El Padre prometió a través de Cristo Jesús, en primer lugar, prometió resucitar a sus hijos. Eso lo encontramos en Tesalonicenses 4:14, donde dice que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y el cumplimiento de esta promesa está en Mateo 27, 51 al 53, donde dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Una segunda promesa la encontramos en Isaías 65:17, promesa de una nueva creación. Dice el texto: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y el cumplimiento de esto lo encontramos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una tercera promesa lo encontramos en Daniel 2:44, donde dice que el Dios del cielo levantará un reino, el cual no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El cumplimiento de esta promesa lo encontramos en Mateo 12:28, donde leemos: pero si yo por el Espíritu de Dios, dice Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí hemos repasado algunas promesas del Padre enviadas con su Hijo, y hemos visto el cumplimiento de aquellas promesas. Pero estas promesas son solamente las primicias, el adelanto de lo que va a suceder pronto. Muy pronto, Cristo Jesús completará su obra cuando Él venga por segunda vez. El día lunes el título es: Dios nos ha hablado por el Hijo. El texto de Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dura aproximadamente 400 años. Es decir, un silencio de casi 400 años. Dios no se comunicó con su pueblo durante ese tiempo. El último profeta fue Malaquías. Malaquías, el último profeta a quien el Padre le habló. El Padre entonces
no comunicó no reveló sus designios a ninguna persona por ese tiempo, hasta que vino Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo escribe esta carta, esta epístola, y menciona características especiales del Hijo para que la gente que lea esta epístola entiendan de que Cristo Jesús es el Rey enviado por Dios, por el Padre, y a Él deberíamos de escuchar. Las características que el apóstol Pablo menciona son, por ejemplo, que Jesús es el Hijo del Padre, es el heredero de todo, es Dios creador, tiene la gloria del Padre, es de la misma sustancia, tiene todo el poder y es mayor que los ángeles. Todas estas características de Cristo Jesús debían de ser consideradas para que la gente entienda y acepte a Cristo como el Mesías, como el enviado por el Padre. Por lo que su revelación, la revelación de Cristo Jesús, debería de ser mayor que de los profetas, porque Él es el cumplimiento de todo. Pablo hace esta explicación para que los hebreos convertidos, para que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías prometido. Además, el apóstol Pablo explica la razón por qué sufrió Cristo. Hebreos 2:18 dice el apóstol, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El sufrimiento de Cristo Jesús, todas las penurias que atravesó Cristo Jesús, han sido para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. El mensaje principal del Padre a través de Cristo Jesús es, en primer lugar, que nosotros también podemos heredar el reino de los cielos. Apocalipsis 3:21 dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El día martes el título es Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y el texto que menciona es Hebreos 1:3, donde dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por el texto que hemos leído entendemos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el que sustenta la creación. Él perdona nuestros pecados y está a la diestra del Padre. Pero ¿qué significa que Él es el resplandor de la gloria de Dios? ¿Significa acaso que Él es menor que el Padre? ¿Significa esto de ser resplandor? ¿Significa que Él es un ser creado menor? No, de ninguna manera. Significa que el Padre y el Señor Jesús comparten la misma esencia, la misma naturaleza. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza. En su naturaleza humana, el Señor Jesús reveló a su Padre el carácter del Padre. Dios es amor. El Hijo irradia la gloria del Padre y expresa el carácter del Padre, un carácter de santidad. Cuando leemos Mateo 17:2, la transfiguración de Cristo Jesús, dice que mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Eso significaba que el Hijo
Cristo Jesús tenía la misma naturaleza del Padre, la imagen misma de su sustancia, dice el texto de Hebreos, o la expresión exacta de la naturaleza del Padre, según Hebreos 1:3. Jesús no es un ser creado. Jesús no lleva la imagen de Dios. Nosotros sí, porque leemos Génesis 1:26 cuando dice que entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. El Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. Él es Dios. Él no es un ser creado. Debemos tener mucho cuidado porque esto es algo que va en contra de lo que significa la Trinidad, la enseñanza bíblica de la Trinidad. San Juan 14:9 dice: el Señor Jesús respondió, cuando Felipe le preguntó: muéstranos al Padre. Entonces Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy yo. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? El día miércoles el título es ¿por quién hizo el universo? Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. La palabra por quien o por medio de se refiere a Jesús, el creador de todo, y mantiene aún la creación. Él es el que sostiene la creación. Cuando leemos Isaías 45:18 vamos a entender que, porque así dijo Jehová, creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y lo compuso. No lo creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. Ahora entendemos algo acerca de la creación. En primer lugar, Hebreos 1:2 dice que Jesús es el creador. Por Él fue hecho todas las cosas. Por medio de Él fue hecho todas las cosas. Ahora tenemos Isaías 45:18, donde dice que Jehová, Dios el Padre, es el creador. ¿Existe una contradicción en esto? ¿Quién es el creador? ¿Es Jesús o es Dios el creador? En Hebreos 1:2, Pablo dice que Jesús es el creador. Luego Isaías y Nehemías 9:6 dice que el Padre es el creador. ¿Existe una contradicción? De ninguna manera. No hay contradicción. No existe una contradicción. Lo que existe es una concordancia perfecta entre Padre e Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó, el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador también, Dios. Estos son conceptos que a veces no podemos entender y tampoco a veces podemos explicar. Cosas que cuando lleguemos al cielo tendremos que preguntar y aprender aún más acerca de este concepto de unidad, Trinidad. Lo que implica es que Jesús en primer lugar es pleno, divino, es Dios. Jesús es Dios. Cuando leemos nosotros Génesis 1:26, donde dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. En la palabra hagamos implica que hay varias personas que están activas en la creación. Hay varios personajes que son activos en la creación. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ambos, los tres, están activos en el tiempo de la creación. Y también podemos notar que la palabra Dios en Génesis 1:26 en el original es el plural, Elohim, es la forma plural de Dios, refiriéndose a la Trinidad. El día jueves el título es Yo
te he engendrado hoy. Eso lo encontramos en Hebreos 1:5, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios le está diciendo a Cristo Jesús, Dios el Padre le dice a Jesús, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La pregunta sería, ¿Jesús fue creado por el Padre? ¿Qué significa entonces engendrado? Tenemos algunos textos que también dicen lo mismo. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7:14, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Luego Salmo 2:7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Luego Lucas 1:31 y 32 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Queremos explicar esta palabra de engendrado, hijo, y vamos a ver algunas consideraciones. En primer lugar, Pablo se dirige en esta epístola a los hebreos, se dirige a una población influenciada por la cultura greco-romana. Utiliza las analogías de la cultura romana para entender la divinidad de Jesús. En segundo lugar, el Espíritu Santo actuó sobre María y ella pudo concebir a Jesús, de modo que José no fue el padre de Jesús. Dice Lucas 1:35, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Luego, en tercer lugar, Pablo hace referencia al Salmo 2, del 7 al 12. Los reyes de la tierra, dice, se levantarán contra el Señor y contra su ungido. Y el Señor, por lo tanto, publica un decreto. Tú eres mi hijo, este día te he engendrado. ¿Cuándo es que Dios engendró a Jesús? Para un mejor entendimiento, una traducción mucho más comprensible, en vez de engendrar, sería ungir. Ungir. Una mejor comparación con engendrar es ungir. Entonces sería el texto, leeríamos, yo te he ungido hoy, en vez de yo te he engendrado hoy. Solamente se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Solamente esos tres personajes eran ungidos: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Cristo tiene todos esos títulos. El Señor Jesús tiene todos esos títulos. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Por lo tanto, Cristo Jesús fue ungido como rey, menciona Hebreos 1:5, y fue ungido como sacerdote, menciona Hebreos 5:5. Y cuando nosotros leemos en Hechos 13, 32 al 33, vamos a entender un poco más acerca de esta comparación de engendrado e ungido. Nosotros, dice Hechos 13, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, ¿cuándo es que Jesús fue engendrado por el Padre? Cuando fue resucitado. El día que Jesús resucitó, fue ungido como rey, como sacerdote, como los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento,
profetas, reyes, sacerdotes fueron ungidos y Cristo Jesús fue ungido, fue reconocido por el Padre cuando Él fue resucitado. Jesús no aceptó ser coronado en esta tierra como rey. Eso leemos en Juan 6:15. Jesús no aceptó ser coronado en esta tierra como rey. Cristo fue coronado, ungido, cuando resucitó, como parte de los fieles, las fieles misericordias de Dios. Las fieles misericordias de Dios que menciona Isaías 11:4 y 55, 5 al 3 y Isaías 55, 3 al 4. Las fieles misericordias de Dios se refieren a ser reconocido como rey, como sacerdote, ser ungido. Y eso fue el cumplimiento en Cristo Jesús cuando resucitó. Tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, Filemón 1:10, donde dice Pablo: mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Habla de la conversión de Onésimo en la cárcel. Luego Santiago 1:18, donde leemos que nos hizo nacer para la palabra, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Engendrar implica también el nuevo nacimiento, un cambio de posición. Cristo Jesús, al resucitar, fue engendrado por el Padre, fue ungido, sería una mejor traducción, ungido por el Padre. Por lo que cuando leemos Colosenses 1:15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito significa que Él es el modelo, el ejemplo de lo que al final todos los hijos de Dios, todo cristiano que cree en Cristo Jesús experimentará. Seremos transformados a semejanza de Cristo, a la semejanza de nuestro Salvador. Cristo Jesús es el modelo. Por eso se le llama el primogénito, el primer modelo, el modelo al cual nosotros vamos a asemejarnos cuando venga Cristo por segunda vez y seamos transformados a su imagen. Mi querido hermano, que el Señor nos ayude a entender estos conceptos, que el Señor nos ayude a comprender estas grandes verdades y que esta lección sea una motivación para que ustedes sigan estudiando más y más y no sean engañados, porque hay muchas doctrinas falsas que niegan la divinidad de Cristo Jesús. Hay muchos pensamientos humanos que niegan a Cristo como Dios. Por lo tanto, es nuestro deber estudiar la palabra de Dios con oración para entender y comprender y sobre todo estar firmes, de manera que nadie, ningún burlador, pueda extraviarnos de la verdad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi querido hermano, ha sido un gozo para este servidor presentar esta lección de escuela sabática. Que el Señor nos guarde hasta una próxima ocasión. Su amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad. Bendiciones.